Era casi medianoche cuando los faros atravesaron el silencio brumoso de la zona rural de Maine. Una camioneta se detuvo lentamente cuando el conductor vio algo, o a alguien, al lado de la carretera. De pie, descalza sobre la grava, con un camisón roto manchado de barro y algo más oscuro. Había una niña pequeña, tenía los ojos muy abiertos y la mirada perdida. Le temblaban las manos mientras sostenía una nota arrugada. El agente Marcus Hale, que respondió a una llamada minutos después, se arrodilló junto a la niña. «¿Cómo te llamas, cariño?», le preguntó con dulzura. Ella no respondió, solo le entregó la nota. «Hay más niños. Por favor, ayúdenos». La niña se llamaba Mia Collins. Tenía 9 años y acababa de escapar de un lugar que nadie sospechaba, el Whitmore Children's Home, un orfanato impecable y muy elogiado, conocido por cambiar vidas. En apariencia era un santuario, pero lo que Mia reveló a continuación desvelaría una pesadilla que nadie había previsto. Una ilusión de bondad cuidadosamente elaborada que ocultaba años de sufrimiento. ¿Cómo podía un lugar construido para proteger convertirse en lo que más temían estos niños? Y lo más inquietante, ¿cuánto tiempo llevaba sucediendo todo esto, sin que nadie se diera cuenta? ¿Quieres conocer más verdades ocultas como esta? Suscríbete ahora y activa la campana para no perderte ninguna historia que intentaron ocultar. Únete a una comunidad que se atreve a descubrir lo que otros temen decir. La próxima revelación podría ser aún más oscura, y querrás ser el primero en conocerla. David Whitmore siempre había parecido un hombre con una misión. Con el pelo entre canos y la voz cálida y autoritaria de un predicador, era el tipo de persona en la que la gente confiaba al instante. Antiguo consejero juvenil y cristiano devoto, David había crecido en el sistema de acogida, pasando de un hogar a otro y sin saber nunca lo que era la seguridad. A menudo decía que era su deber, su vocación divina, construir para otros la vida que él nunca había tenido. En 2003, fundó el Whitmore Children's Home en un terreno donado a las afueras de Portland. Los vecinos se unieron a él. Las iglesias donaron suministros. Los voluntarios pintaron las paredes y trajeron comida. «Este lugar será una luz para los niños perdidos», dijo durante la ceremonia de inauguración. Los medios de comunicación lo cubrieron. Las donaciones llegaron a raudales. Por dentro, las instalaciones parecían perfectas, colores vivos, risas en los pasillos, fotos de niños sonrientes inundaban las redes sociales con leyendas como «Aquí vive la esperanza». David siempre estaba presente, arropaba a los niños por la noche, rezaba con ellos antes de las comidas y saludaba personalmente a todos los visitantes. La gente lo adoraba. «Si todos los niños tuvieran un David», dijo una vez un presentador de noticias, «el mundo sería un lugar mejor». Pero algo no cuadraba. Emily Sanders, una joven trabajadora social asignada para visitar el hogar cada trimestre, comenzó a notar cosas. Los niños eran educados, demasiado educados, obedientes hasta el punto del miedo. Sonreían cuando David estaba cerca, pero sus ojos decían otra cosa. Emily lo mencionó una vez en un informe. Los niños parecen emocionalmente apáticos en las entrevistas. Se descartó como un trauma transitorio. Mientras tanto, la fama de David crecía. Lo invitaban a hablar en eventos para recaudar fondos, iglesias y escuelas. Hablaba de redención, disciplina y estructura. «Los niños prosperan con límites», decía con una sonrisa inquebrantable. Pero, a puerta cerrada, el personal comenzó a renunciar. Linda Harper, una cuidadora nocturna, se marchó de repente después de solo 3 meses. «No quiero hablar de ello», le dijo a un periodista años más tarde. «Es que no podía dormir». Aún así, el pueblo seguía creyendo en David. Al fin y al cabo, era el hombre que había convertido vidas destrozadas en historias bonitas. Nadie se preguntaba por qué no permitía visitas sin previo aviso.
o por qué algunos niños parecían desaparecer sin explicación, hasta que Mia Collins huyó. Y de repente, todas esas preguntas sin respuesta comenzaron a exigir respuestas. David Whitmore tenía una visión. A menudo la describía en términos casi religiosos, como el hogar infantil Whitmore sería solo el comienzo. Un día tendremos hogares como este en todo el país, dijo a los donantes durante su discurso en una gala benéfica en Boston. Los niños abandonados por la sociedad volverán a encontrar un refugio. Sobre el papel, todo respaldaba su sueño. La financiación había aumentado un 40% en los últimos 2 años. Recientemente había puesto la primera piedra de un segundo centro en New Hampshire. Las iglesias de toda Nueva Inglaterra utilizaban su historia como un brillante ejemplo de liderazgo impulsado por la fe. Los padres enviaban donaciones en memoria de los niños perdidos. Su carisma atraía a la gente y les hacía sentir que formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Pero detrás de las fotografías sonrientes y los discursos inspiradores, comenzaba a gestarse la inquietud. Emily Sanders había sido reasignada a otro distrito, pero antes de marcharse presentó una denuncia formal ante los servicios de protección infantil. La uniformidad en el comportamiento de los niños parece antinatural. Su rango emocional es limitado. Recomendación: evaluación psicológica. Su advertencia fue archivada discretamente. Dentro del orfanato, David imponía normas estrictas. Se apagaban las luces a las 8:30 en punto. No se hablaba durante las comidas. Semanalmente se celebraban sesiones de reflexión en las que se aislaba a los niños en sus habitaciones durante horas para reflexionar sobre su comportamiento. Cualquier niño que se portara mal era enviado a la sala de silencio, un trastero sin ventanas en el sótano. David insistía en que no se trataba de un castigo, sino de un reinicio sensorial. La mayoría del personal obedecía sin cuestionar. Los que no lo hacían no duraban mucho. Linda Harper había intentado cuestionar la rutina. Una noche escuchó a un niño, Leo, llorando solo en la sala de silencio. Abrió la puerta y lo sacó. A la mañana siguiente, David la llamó a su oficina y la despidió. «No estás alineada con nuestra filosofía», le dijo fríamente. Esa misma semana, Leo fue eliminado de la lista. «Adoptado», dijo David al personal. No se presentó ningún documento. Sus pertenencias fueron empaquetadas y desechadas. Nadie volvió a verlo. Había más como él. Niños que llegaban, se quedaban durante semanas o meses y luego desaparecían. Cuando se le preguntaba, David siempre tenía una respuesta. Adopciones privadas, reunificaciones con familiares, traslados a otros programas, pero nadie podía verificar nada de eso. Los registros eran vagos y los números de teléfono estaban desconectados. Aún así, su encanto nunca decayó. Cuando una periodista novata, Sarah Dunley, le pidió a David acceso al hogar para escribir un artículo de interés humano, él se negó con una sonrisa. Hemos tenido problemas en el pasado con personas ajenas que malinterpretaron nuestros métodos. Es mejor proteger la tranquilidad de los niños. Luego vino el simulacro de incendio. Un bombero local que realizaba una inspección rutinaria observó que las habitaciones de la planta baja no tenían rociadores. ¿Por qué un orfanato tiene habitaciones cerradas sin salidas?, preguntó. David respondió con indignación justificada. Son almacenes restringidos por seguridad. Pero una niña, Mia, había sido encerrada en una de esas habitaciones pocos días antes. Y algo había cambiado en ella desde entonces. Mia siempre había sido callada, pero después de esa noche dejó de hablar por completo. Sus dibujos se volvieron más oscuros, bocetos de figuras sombrías de pie sobre niños, cruces que goteaban sangre. Cuando una empleada encontró una nota arrugada en su cesto de la ropa sucia que decía, «Por favor, déjennos salir», se la mostró a David. Él no le dio importancia. Está procesando el trauma.
Ignórala. Pero la empleada no durmió esa noche. Otros niños empezaron a mojar la cama, incluso los que ya habían superado esa edad. Se negaban a irse a la cama. Por la noche, susurraban sobre voces detrás de las paredes, y David se volvió más controlador. Instaló cerraduras en los teléfonos del personal. Estableció una política que prohibía las llamadas al exterior, sin distracciones, decía. Estos niños necesitan estructura. Cada vez más, el centro empezaba a parecer menos un hogar y más un sistema cerrado, perfectamente aislado del mundo exterior. El pastor Raymond Clark, uno de los mayores defensores del hogar, comenzó a sentirse incómodo. Conocía a David desde hacía más de una década y había bautizado a varios de los niños. Parecían distantes, dijo más tarde, como si estuvieran fingiendo ser felices, en lugar de serlo. Pero cada vez que planteaba una preocupación, David tenía una forma de desactivarla. Han pasado por un infierno, Rey. Se necesita tiempo. Aún así, la semilla de la duda había sido plantada. Luego llegó la cena para recaudar fondos. David se subió al estrado con un traje perfectamente entallado, radiante bajo los focos. Esto no es solo caridad, dijo. Se trata de crear guerreros de la luz. Aplausos, sonrisas, flashes de cámara. Mientras tanto, Mia Collins estaba sentada sola en su habitación, aferrada a un mapa hecho a mano que había dibujado del orfanato. En él había marcas rojas. Nosotros, había escrito junto a una. Se han ido junto a otra. Había estado observando, contando, planificando, y a la mañana siguiente desapareció. Sin alarmas, sin testigos, solo una ventana abierta, huellas de barro y una niña desaparecida de un lugar construido para protegerla. Pero esta vez no huía de casa. Corría para salvar a los demás. Mia Collins desapareció de su habitación un martes por la mañana, justo antes del desayuno. El personal descubrió su cama intacta, la ventana entreabierta y un rastro de huellas de barro que conducían al bosque detrás del orfanato. David Whitmore inició inmediatamente una respuesta controlada. Se ordenó al personal que no alertara a las autoridades hasta que él diera la orden. No necesitamos un circo mediático, espetó. Volverá, siempre lo hacen. Pero esta vez era diferente. A media mañana, Linda Harper, aunque hacía tiempo que la habían despedido, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Mia. Por favor, ayúdame. Me he escapado. Adjunta había una foto de un camino forestal y una página arrancada de un libro infantil que antes se guardaba en la sala de lectura del orfanato. Linda condujo durante 2 horas por carreteras secundarias desconocidas hasta que encontró a Mia en una gasolinera a las afueras de Bangor, acurrucada detrás de un contenedor de basura, temblando y cubierta de moretones recientes. Llevó a Mia a la comisaría local, donde el agente Marcus Hale tomó su declaración, o al menos lo intentó. Mia apenas hablaba, solo escribía. Con letra irregular comenzó a describir el interior del orfanato, salas de aislamiento, castigos, extraños rituales disfrazados de terapia espiritual. Dibujó mapas, caras, X rojas, una para Leo, otra para Hannah, otra para Mason, niños que habían desaparecido. La detective Carla Monroe fue llamada esa misma noche. Al principio pensó que era una exageración, la fantasía de una niña traumatizada, pero luego vio los moretones, los documentos que Mia había conseguido llevarse consigo. Una lista de nombres, solo nombres de pila y fechas, sin explicaciones, algunos nombres tachados. En menos de 24 horas, la detective solicitó una orden de registro para entrar en el hogar infantil Whitmore. David Whitmore abrió la puerta a él mismo, tranquilo, casi engreído. He oído que Mia ha aparecido. La pobre chica ha estado muy alterada desde que llegó. Me preocupaba que se hiciera daño. La detective Monroe no respondió. Entró con su equipo.
Lo primero que le llamó la atención fue lo limpio que estaba todo, demasiado limpio, como una casa modelo, no un centro de acogida. Los niños con los que se cruzaron en el pasillo parecían entrenados, sonreían, decían «buenos días» y luego miraban al frente. Un niño dejó caer un lápiz de colores y se estremeció antes de agacharse a recogerlo. Encontraron la sala de silencio en cuestión de minutos. Estaba escondida detrás de una pared de almacenamiento en el sótano. No había luz. Estaba insonorizada por todos los lados. Había marcas de arañazos en la puerta. En una esquina había un trozo de manta deshilachada. «Almacén, ¿eh?», murmuró Monroe. Hicieron preguntas a los niños. La mayoría no dijo nada. Algunos recitaron frases. «Aquí estamos a salvo. David es nuestro protector». No hablamos de la sala de silencio. Esa noche se emitió el primer reportaje en las noticias locales. Sarah Danley, la periodista a la que se le había denegado el acceso meses antes, estaba frente a las puertas. Han surgido acusaciones de abuso infantil contra David Whitmore, fundador del hogar infantil Whitmore. La reacción del público fue inmediata y dividida. Algunos se negaban a creerlo. «David le salvó la vida a mi primo», dijo una mujer ante las cámaras. «Es un santo». Otros recordaban señales sutiles. «Una vez fui voluntaria allí», dijo una antigua profesora. Los niños eran educados, pero había algo raro, como si tuvieran miedo de hacer algo mal. La investigación de la detective Monroe se intensificó. Solicitó los expedientes completos de todos los niños ingresados en los últimos 10 años. Solo se le entregaron expedientes parciales. Muchos nombres de la lista de Mia no tenían rastro digital, ni prueba de adopción, ni de traslado, ni siquiera de llegada. Linda Harper volvió para prestar declaración completa. Habló de gritos nocturnos, de que les dijeran que se pusieran tapones para los oídos durante las horas de reinicio. Recordó un incidente en el que un niño suplicó que no lo llevaran abajo y la mirada de David mientras arrastraba tranquilamente al niño. Me dijo: «Algunas heridas necesitan silencio para curarse. Todavía lo oigo en mis pesadillas». El Estado actuó rápidamente para suspender las actividades del orfanato mientras se llevaba a cabo la investigación. David fue suspendido de sus funciones, pero aún no se le habían presentado cargos. Apareció en una entrevista televisada, tan sereno como siempre. «Se trata de un malentendido», dijo a los espectadores. Un antiguo empleado resentido y un niño profundamente traumatizado están pintando un cuadro injusto. Mi vida está siendo destruida por mentiras. Terminó la entrevista con una suave sonrisa. Pero esa noche, otro niño desapareció. Hannah Bellows, de 11 años. Su nombre estaba en la lista de Mia, marcado con una X roja. Las cámaras de seguridad la grabaron entrando en la capilla a las 9:37 p.m. Nunca más se la volvió a ver. Las imágenes se cortaron a las 9:41 p.m. Solo se veía ruido estático. Cuando los agentes revisaron el sistema de respaldo, descubrieron que el archivo había sido borrado manualmente. Esta vez, la respuesta no fue tan moderada. El detective Monroe regresó con otra orden de registro. Registraron cada centímetro de la propiedad. Detrás de un panel falso en el sótano de la capilla, encontraron una puerta cerrada con llave. Dentro, correas, equipo médico, estanterías llenas de archivos sin identificar, dibujos de niños, toscos, inquietantes, empapados de miedo, y en una esquina, un zapato, pequeño, con el nombre de Hannah escrito con rotulador en la suela. No encontraron su cuerpo, pero no era necesario. Monroe se quedó en medio de la habitación, abrumada por el frío peso de todo aquello. No les estaba ayudando, susurró. Estaba experimentando con ellos. El orfanato fue cerrado en menos de 24 horas. Los niños fueron reubicados. David Whitmore fue arrestado por múltiples cargos de poner en peligro a menores, abuso y obstrucción. Se le denegó la fianza.
Aún así, algunos simpatizantes se reunieron frente al juzgado con carteles en los que se leía: «Él salvó a mi hijo, y justicia para David». Pero la verdad era ahora más fuerte. Y Mia Collins, que antes no tenía voz, había vuelto a hablar. «Decían que era nuestro Salvador», declaró a los periodistas, «pero él era la razón por la que rezábamos para que nos salvaran». La investigación sobre el hogar infantil Whitmore comenzó con urgencia, pero rápidamente se vio envuelta en confusión y contradicciones. La detective Carla Monroe, encargada del caso, estaba decidida a descubrir la verdad detrás de las acusaciones. Sin embargo, a medida que profundizaba, se encontró con una red de desinformación y confusión deliberada. Las primeras entrevistas con el personal no aportaron mucha información. Muchos empleados, tanto antiguos como actuales, se mostraron reacios a hablar, alegando acuerdos de confidencialidad y miedo a represalias. Algunos describían a David Whitmore como una figura benevolente, mientras que otros insinuaban un lado más controlador y reservado. Las versiones contradictorias dificultaban discernir la realidad de la situación. Los testimonios de los niños eran igualmente desconcertantes. Mientras que algunos se hacían eco de los elogios hacia David, otros mostraban signos de trauma y miedo. Uno de los niños, cuando se le preguntó por la sala de silencio, simplemente susurró: «No hablamos de eso». Otro dibujó una habitación oscura sin ventanas y la tituló «El lugar para pensar». Estas respuestas crípticas sugerían una realidad más profunda y siniestra oculta bajo la superficie. A medida que avanzaba la investigación, el detective Monroe descubrió discrepancias en los registros del orfanato. Varios expedientes de niños estaban incompletos o habían desaparecido por completo. Cuando se les preguntó al respecto, la administración afirmó que algunos registros se habían perdido debido a una reciente actualización del sistema. Sin embargo, esta explicación no justificaba la gran cantidad de información que faltaba. Para complicar aún más las cosas, un informante denunció que David Whitmore tenía conexiones con figuras influyentes de la comunidad, entre ellas políticos locales y líderes empresariales. Esta red de apoyo podría haber contribuido a la falta de supervisión y responsabilidad dentro del orfanato. La posibilidad de un encubrimiento se cernía sobre el caso, lo que ponía en duda la integridad de todo el sistema. En un intento por reunir más pruebas, el detective Monroe buscó a antiguos residentes del orfanato. Muchos se mostraron reacios a revivir su pasado, pero unos pocos accedieron a hablar. Sus relatos pintaron un panorama inquietante de la vida dentro del centro. Contaron casos de aislamiento, castigos y manipulación emocional. Un antiguo residente describió cómo lo encerraron en una pequeña habitación durante días, con solo un cubo para hacer sus necesidades. Otro habló de cómo lo obligaban a participar en rituales de limpieza que le dejaron secuelas psicológicas imborrables. A pesar de estos relatos desgarradores, seguía sin haber pruebas concretas. Las inspecciones físicas del centro revelaron poco, ya que probablemente se habían retirado u ocultado todos los materiales incriminatorios. La falta de pruebas tangibles dificultaba la construcción de un caso sólido contra David Whitmore y sus socios. A medida que se intensificaba el escrutinio público, los medios de comunicación comenzaron a informar sobre la investigación, polarizando aún más la opinión pública. Algunos veían a David como víctima de una caza de brujas, mientras que otros creían que era un depredador manipulador que se escondía tras una fachada de benevolencia. La comunidad se dividió y estallaron protestas y contramanifestaciones frente al orfanato. En medio del caos, se produjo un avance cuando un antiguo empleado proporcionó a la detective Monroe un diario oculto que pertenecía a uno de los niños.
El diario contenía relatos detallados de los abusos, incluyendo nombres, fechas e incidentes específicos. Estas nuevas pruebas corroboraban los testimonios de los antiguos residentes y arrojaban luz sobre el alcance de las malas prácticas dentro del orfanato. Armada con esta información, la detective Monroe intensificó sus esfuerzos, realizando más entrevistas y recopilando documentación adicional. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, revelando un patrón de abuso y negligencia sistemáticos. Quedó claro que el hogar infantil Whitmore no era el santuario que pretendía ser, sino un lugar donde los niños vulnerables eran sometidos a un sufrimiento inimaginable. La investigación culminó con la detención de David Whitmore y varios de sus cómplices. Los cargos iban desde poner en peligro a menores hasta obstrucción a la justicia. El caso conmocionó a la comunidad y provocó una reevaluación de los mecanismos de supervisión de este tipo de instituciones. También desencadenó un debate más amplio sobre la importancia de la vigilancia y la responsabilidad a la hora de proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. Si esta historia te ha conmovido, ya sea con ira, tristeza o incluso reconocimiento, dedica un momento a darle a me gusta a este vídeo y comparte tus opiniones en los comentarios. Tu voz importa aquí. Nunca se sabe quién podría leer tus palabras. Y finalmente sentirse menos solo en su silencio. El diario oculto había abierto la primera ventana real a los horrores que se escondían en el hogar infantil Whitmore. Pero lo que vino después destapó el caso por completo. 2 semanas después de la ampliación de la investigación, la detective Carla Monroe recibió un correo electrónico anónimo. El asunto decía: «Te has perdido la habitación real». Adjunta había una sola foto, granulada y poco iluminada, que mostraba una puerta de acero incrustada en lo que parecía una pared de hormigón. Junto a ella había un teclado oxidado. Debajo de la imagen se leía «Sótano de la capilla, detrás de la caldera». Regresó inmediatamente al centro. El sótano de la capilla ya había sido registrado, pero Monroe ordenó un registro más exhaustivo. Detrás de un viejo horno industrial parcialmente cubierto por paneles de yeso, su equipo lo descubrió. La puerta de acero. Estaba sellada y el teclado no funcionaba. No había llave. No había electricidad. Tardaron casi 12 horas en abrirla. Cuando se abrió la puerta, incluso los agentes más experimentados se quedaron en silencio. La habitación era estrecha, sin ventanas, y olía a moho y a algo mucho peor. El miedo impregnaba el hormigón. Había grilletes atornillados al suelo, manchas de sangre en las paredes, mantas gastadas, juguetes viejos y en una pared del fondo el nombre de un niño grabado repetidamente en la pintura con algo afilado. Leo, 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 Leo. Monroe dio un paso atrás y se le hizo un nudo en la garganta. Aquello no era un trastero. Era una prisión. Debajo de las correas había una caja metálica cerrada con llave. Dentro había una pila de cintas de VHS etiquetadas solo con nombres y fechas. Eran grabaciones, horas de metraje de lo que David Whitmore llamaba sus sesiones de disciplina. En ellas administraba castigos mientras narraba a la cámara con un tono tranquilo y terapéutico. «Hay que romperlos antes de poder reconstruirlos», decía en una grabación, mientras un niño temblaba en silencio. «El dolor es el precio del progreso». Ahora era innegable. La imagen pública de David Whitmore, el benevolente salvador, la humilde figura paterna, se hizo añicos al instante. El detective Monroe llevó las pruebas a la oficina del fiscal del distrito. En 48 horas se presentaron nuevos cargos: delito grave de maltrato infantil, detención ilegal, tortura y destrucción de pruebas. Los medios de comunicación de todo el país se hicieron eco de la noticia. Los titulares decían:
un monstruo disfrazado, la verdad sobre el hogar infantil Whitmore. De salvador a sádico, la traición a la confianza de Estados Unidos. En su segunda comparecencia, David Whitmore permaneció impasible en el tribunal mientras se reproducían las cintas ante el jurado. Los padres que se encontraban en la galería lloraban. Los periodistas apenas podían escribir mientras el audio resonaba en la sala. Se podía oír a un niño suplicar en voz baja: «Seré bueno, lo prometo». Pero no se trataba solo del abuso. Monroe descubrió registros financieros ocultos en un servidor privado vinculado a la organización sin ánimo de lucro personal de David. Grandes transferencias bancarias a entidades desconocidas en el extranjero. Pagos a empresas ficticias. Todo archivado como subvenciones para el desarrollo terapéutico. Parecía que David no trabajaba solo. Aún más inquietante era que algunos de los niños que habían desaparecido nunca habían salido del país, ni siquiera del estado. Simplemente se habían esfumado. No había registros de adopción, ni certificados de defunción, ni siquiera denuncias por desaparición. Monroe sospechaba que se trataba de tráfico de personas, pero aún no podía demostrarlo. Aún así, el daño era innegable. Emily Sanders, la trabajadora social que había dado la voz de alarma, se derrumbó durante una rueda de prensa. «Les hemos fallado», dijo entre lágrimas. «Lo vi, sabía que algo iba mal, y nadie me escuchó. Incluso el pastor Raymond Clark se pronunció. Defendí a un hombre que utilizó el nombre de Dios para hacer daño a niños. Llevaré esa culpa para siempre». El público, antes dividido, ahora se había vuelto completamente en su contra. Los antiguos donantes emitieron declaraciones de indignación. Las iglesias retiraron sus placas. Las escuelas borraron su nombre de los programas comunitarios. Pero nada borró el dolor de quienes lo vivieron. En una rara entrevista televisada, Mia Collins, ahora bajo custodia protectora, habló públicamente por primera vez. Llevaba un cardigan amarillo. Le había vuelto a crecer el pelo. Su voz, aunque tranquila, era firme. «Nos decía que nos quería», dijo. «Nos decía que éramos especiales, que el dolor significaba que estábamos mejorando. Pero no estábamos mejorando. Nos estábamos rompiendo». Hizo una pausa. Esperaba cada noche a que viniera alguien, y nunca vino nadie. Así que me fui, no solo por mí, sino por ellos. La valentía de Mia inspiró a otros. Antiguos residentes comenzaron a dar un paso al frente. Algunos contaron historias de palizas, silencio forzado y días encerrados en la oscuridad. Otros hablaron de cómo se les enfrentaba entre sí en retorcidas pruebas de lealtad en las que se castigaba la bondad. Y luego llegó la mayor sorpresa de todas. Una mañana, un joven de unos 20 años entró en la comisaría. Se llamaba Leo Stanton, uno de los primeros niños ingresados en el orfanato. «Vi mi nombre en las noticias», dijo. «No creía que nadie se acordara de mí». Leo había escapado del orfanato cuando era adolescente y vivía en la calle, sin atreverse a contarle la verdad a nadie. Pensaba que si hablaba, nadie me creería. Él era demasiado poderoso. Su testimonio confirmó lo que los investigadores temían. Los abusos habían comenzado casi 2 décadas antes. La imagen cuidadosamente construida por David Whitmore no era solo una máscara, era una fortaleza. Una fortaleza construida a lo largo de los años, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira, y financiada por las personas que más creían en él. Y ahora, esa fortaleza finalmente se había derrumbado. David Whitmore fue condenado a 175 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. El juez, en sus conclusiones finales, lo calificó como uno de los abusos más deliberados y devastadores del poder institucional en la historia reciente. La sala del tribunal quedó en silencio mientras se leía la sentencia, salvo por los sollozos ahogados de las antiguas víctimas y sus familias.
pero ningún tiempo tras las rejas podría reparar los años de daño causado. Para muchos de los niños, ahora adolescentes y jóvenes adultos, la justicia sonaba hueca. Habían perdido su inocencia, sus voces y años que nunca podrían recuperar. El hogar infantil Whitmore fue demolido 6 meses después. Las autoridades locales declararon el lugar cerrado definitivamente e inapto para cualquier servicio relacionado con menores en el futuro. El terreno quedó vacío, solo con hierba, vallas y un único cartel de madera en el que se leía «Que se les escuche». El caso desencadenó una auditoría a nivel nacional de los orfanatos y centros juveniles. Se aprobó una nueva legislación que exigía auditorías independientes realizadas por terceros, inspecciones sin previo aviso y la prohibición de las salas de castigo internas. Se creó una línea telefónica nacional de ayuda para niños y exniños en acogida, y en pocas semanas se recibieron cientos de llamadas, algunas de centros que seguían en funcionamiento. Emily Sanders volvió al ámbito de la protección infantil, pero ahora en calidad de investigadora. Viaja por todo el país, da charlas en conferencias y ayuda a las instituciones a detectar las primeras señales de alerta que ella misma vio en su día y que le dijeron que ignorara. «No quiero que haya otra Mía», dice en todas sus charlas. «No quiero que haya otro Leo». Leo Stanton, tras encontrar el valor para hablar en público, se convirtió en defensor de los niños supervivientes de abusos institucionales. Fundó una organización sin ánimo de lucro llamada Room for Light, cuyo objetivo es ayudar a quienes alguna vez se vieron atrapados en el silencio a encontrar una comunidad, terapia y apoyo legal. «No se cura en la oscuridad», dijo durante una entrevista. «Se cura cuando alguien finalmente te ve». Mia Collins fue adoptada por un primo lejano después del juicio. Ahora vive en Vermont, rodeada de árboles y tranquilidad. Asiste a terapia 2 veces por semana, dibuja todos los días y escribe cartas a los niños que aún están en el sistema. Termina cada carta de la misma manera. «No eres invisible. Alguien te está mirando». Pero quizás el legado más inquietante de Whitmore no es lo que sucedió tras sus puertas cerradas, sino el tiempo que permaneció oculto a plena vista. Con qué facilidad el encanto enmascaró la crueldad. Con qué rapidez una mentira bien disfrazada puede ser tragada por un mundo desesperado que quiere creer en héroes. La comunidad que una vez defendió a David ahora vive con la vergüenza del silencio. La gente se pregunta, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no hice más preguntas? ¿Podría haber salvado a alguien? En realidad, el mal no siempre viene con una máscara de ira. A veces viene en forma de bondad, en el lenguaje de Dios, en los brazos de alguien que dice, «Solo quiero lo mejor». La lección que nos queda no es solo sobre la justicia, es sobre la vigilancia, sobre escuchar a los que no hablan, sobre creer a los quebrantados, y sobre comprender que incluso las fachadas más brillantes pueden ocultar las verdades más oscuras, porque los monstruos no viven debajo de las camas. A veces acunan a los niños. Si has visto esta historia y has sentido algo, ira, tristeza, incredulidad, no dejes que ese sentimiento se desvanezca cuando termine el vídeo. Estas historias son reales. Estos niños existieron. Y aunque David Whitmore está entre rejas, hay otros que siguen escondiéndose detrás de sonrisas pulidas y buenas intenciones. Tú tienes voz, úsala. Si alguna vez sospechaste algo y te quedaste callado, no estás solo, pero ahora sabes más. Y si eres alguien que alzó la voz y fue ignorado, esta historia demuestra que la verdad siempre sale a la luz, aunque lleve años. Aunque haga falta una voz pequeña y aterrorizada como la de Mía para romper el silencio. Que este sea el momento en el que decidas escuchar con más atención, hacer más preguntas, creer más rápidamente. Deja tus opiniones en los comentarios a continuación. ¿Qué señales crees que se pasaron por alto? ¿Qué habrías hecho tú
Si estuvieras en el lugar de Emily o de Mia, comparte esta historia. Puede que alguien esté esperando una señal que le indique que es seguro hablar. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa las notificaciones. Porque cada semana sacamos a la luz historias que el mundo ha intentado olvidar, pero nos negamos a dejar que el silencio gane.